Nunca parece fallar. Entro en el flujo de trabajo y estoy en mi ritmo. Luego suena mi teléfono. No me importaría si fuera un amigo, familiar o alguien que llama por trabajo, pero suele ser spam. Si no reconozco el número, simplemente lo ignoro. Pero después tengo problemas para retomar el ritmo laboral y termino trabajando más tarde de lo previsto. Para combatir esto, ahora uso Aura, el patrocinador de hoy. Los corredores de datos venden tu información a spammers, llamadores automáticos y otros que quieren tus datos para enriquecerse. Esta información revela tu ubicación. Odio que alguien se enriquezca vendiendo mi información a personas que en el mejor caso me molestan y en el peor, quieren estafarme. Cómo ayuda Aura es que pueden identificar a los intermediarios de datos que exponen tu información y presentar solicitudes de exclusión en tu nombre. Si se solicita, los intermediarios deben eliminar legalmente tu información, pero estos intermediarios de datos son escurridizos y complican la exclusión. Deja que Aura lo gestione por ti. Esta es solo una de las útiles herramientas disponibles con Aura. También te protegen a ti y a tu familia de amenazas en línea de las que quizás ni estés consciente. Aura es como una caja de herramientas con múltiples funciones, como gestor de contraseñas, red privada virtual antivirus, controles parentales, seguro contra robo de identidad y más, a diferencia de otras aplicaciones que solo se enfocan en una tarea específica. Obtén toda esta protección a un precio asequible. Deja que Aura haga el trabajo duro de mantenerte seguro. Puedes dejar que la gente siga explotando y lucrando con tu información privada, o puedes ir a aura.com/paranormal y listed para comenzar tu prueba gratuita de 2 semanas. El enlace está en la descripción. Protégete en línea y ayuda a apoyar a Paranormal y Listed revisando Aura hoy. Número 3. Privado Lee Davis. En 1943, la Segunda Guerra Mundial está en su apogeo en Europa. Los Estados Unidos se unieron a las fuerzas aliadas 2 años antes, después del ataque a Pearl Harbor. Los británicos proporcionaron lugares en su territorio para estacionar a los soldados estadounidenses que llegaban a Europa a luchar. Entre 1942 y 1944, 1,5 millones de soldados estadounidenses se hospedaron en estos alojamientos. Sin embargo, la llegada de tantos hombres trajo consigo algunos alborotadores inevitablemente. El gobierno británico permitió a los Estados Unidos encerrar a estos hombres en una de sus instalaciones. Incluso les permitieron usar a su verdugo, Albert Pierpoint, y a su tío, Thomas Pierpoint. La instalación era la prisión de Shepton Malyon en Somerset, suroeste de Inglaterra, a unas 125 kilómetros de Londres. La prisión de Shepton Malyon fue construida en 1625 para cumplir con la ley de Bridewell del rey James en 1610. La ley de Bridewell exigía que cada condado de Inglaterra tuviera una casa de correcciones. Inicialmente albergaba a hombres, mujeres y niños. Como se esperaba, las condiciones eran pésimas. En 1790 se adquirió más terreno para ampliar la prisión. Tras las súplicas de algunos prisioneros, se separó a las mujeres de los hombres. Entre 1870 y 1822, la prisión se expandió nuevamente, aumentando su capacidad para albergar a unos 200 reclusos. En la década de 1840, la prisión de Ilchester Gaol cerró, y todos los prisioneros fueron trasladados a Shepton Mallet, provocando hacinamiento. En este momento, se alojaban allí 270 reclusos, con 8 hombres en una celda. Pero la prisión se había subutilizado para el cambio del siglo XX. En 1904, un incendio empeoró las condiciones. Entre 1889 y 1926, se reformaron 7 ahorcamientos en la prisión de Shepton Mallet. No hay registros de cuántas ejecuciones se reformaron allí antes de 1889. Para 1929, la prisión había albergado a 151 reclusos, por lo que se cerró al año siguiente. Tras la declaración de guerra de los británicos a Alemania, la prisión reabrió en octubre de 1939 para alojar al ejército británico. Poco después de reabrir, 300 hombres habitaban la prisión. Ciertos hombres debieron habitar en chozas dentro de la cárcel. La prisión fue entregada a los estadounidenses en 1942, y en ese momento el soldado Lee Davis ingresó a la prisión de Shepton Mallet. Lee Davis era un gobierno de infantería estadounidense negro de 18 años que estaba estacionado en Inglaterra.
El 28 de septiembre de 1943, Davis estaba bebiendo en una taberna en Marlborough, Wiltshire. Cuando salió de la taberna, estaba borracho. Mientras volvía a la base, se encontró con Cynthia June Ley, de 19 años, y Marielle Fondant, de 22 años. Ambas mujeres trabajaban en un hospital cercano. Ley era cocinera y Fondant era empleada. Davis estaba armado con un rifle y les dijo a las mujeres que dejaran de caminar. Ley corrió y Davis disparó 3 veces contra ella. Fue disparada 2 veces en la cabeza. Luego, Davis llevó a Fondant a un campo y, durante varias horas, la agredió sexualmente. Luego, Fondant convenció a Davis de que la dejara ir. Ella fue y encontró ayuda. Se realizó una búsqueda en el área. Se encontró el cuerpo de Cynthia Ley, de 19 años. Junto a su cuerpo había un sombrero de un soldado estadounidense. El soldado afirmó en una entrevista que le había prestado el sombrero a Davis. Davis fue interrogado y confesó el asesinato. Davis se puso a merced del tribunal, alegando que estaba tan borracho que no recordaba nada. Pero fue encontrado culpable de asesinato. El soldado fue condenado a muerte después de un juicio militar de un día. Davis fue enviado a la prisión de la montaña Shepton para terminar sus últimos días. Durante su condena, se sabía que era un fumador empedernido. El 14 de diciembre de 1943, Davis fue llevado a la horca recién construida. Mientras Davis era conducido desde su celda hasta la puerta oculta, tuvo su primer vistazo de la horca y se dice que dijo: «Oh Dios mío, voy a morir», antes de volverse histérico. El verdugo Thomas Pierpont ahorcó a Davis, convirtiéndolo en el tercer militar estadounidense en ser ejecutado en Inglaterra. Durante la estancia de los estadounidenses en la prisión de Shepton Mountain, ejecutaron a 18 soldados, 16 ahorcados y 2 fusilados. El 90% del ejército era blanco. De los hombres ejecutados, 10 eran negros y 3 eran hispanos. Tras la guerra, el gobierno británico retomó el control de la prisión de Shepton Mountain para alojar a su personal militar. Los gemelos Cray, Ronnie y Reggie, quienes eran notables hermanos gemelos gánsteres, estuvieron alojados en este tiempo. En 1966, la prisión fue devuelta para uso civil. El bloque de ejecución de la horca se convirtió en una biblioteca. Entre 1973 y 2012, alojó a personas que cumplían 4 años o menos y a personas que continuaban reincidiendo y tenían problemas para reformarse. El 28 de marzo de 2013, la prisión de Shepton Malone cerró sus puertas a los reclusos. En la víspera de Navidad de 2014, se anunció que la prisión de Shepton Malone y otras 3 prisiones estaban siendo vendidas a sus respectivas ciudades y condados. Ahora están abiertas al público con visitas guiadas disponibles. Historias de fantasmas emergieron con las visitas a la prisión. Los invitados de la prisión de Shepton Mount han visto el fantasma de una mujer vistiendo un vestido blanco del siglo XVIII. Según la leyenda, fue sentenciada a muerte tras asesinar a su prometido en una riña pasional. El día antes de la ejecución, pidió vestir un vestido de novia para ir a la cama. Por la mañana la encontraron muerta. Se dice que murió de un corazón roto. Su fantasma se ve principalmente en el ala A. En un tour en 2017, otro fantasma dejó su huella. En otoño, el guía turístico Paul Tull estaba dando un recorrido por la prisión cuando llegaron a la celda que albergaba al soldado Lee Davis. Antes de seguir el mismo camino que Davis hizo hacia la sala de ejecución, Tull estaba contando la historia de los últimos momentos de Davis. Después de decir las últimas palabras de Davis, «Oh Dios mío, voy a morir», Tull sintió una sensación de ardor en su mano. Al terminar el recorrido, Tull vio lo que parecía una quemadura de cigarrillo en el suelo. ¿Era este el fantasma de Davis tratando de comunicarse? ¿Estaba intentando decir algo? ¿Fue tratado injustamente debido al color de su piel? Esas preguntas no pueden ser respondidas, pero el incidente ha sacudido a Tull, por lo que ya no cierra la prisión solo. Afirma que las luces se encienden y apagan, se pueden escuchar puertas golpeando y las áreas de la prisión de repente se vuelven realmente frías. La prisión de Shepton Malard sigue abierta al público, con visitas guiadas y autoguiadas disponibles.
También tienen 2 salas de escape dentro de la antigua prisión. Se realizan eventos especiales, como pernoctar en las celdas e investigaciones paranormales. Número 2. Raymond Snowden. En la noche del 23 de septiembre de 1956, la recién viuda Cora Dean fue al centro de Garden City, Iowa, para beber y apostar para olvidar su depresión. El cuerpo sin vida de la madre de 2 fue encontrado al día siguiente. Había sido apuñalada 29 veces. Un patólogo determinó que primero le habían cortado la garganta y luego habían clavado una cuchilla en la base de su cráneo. Luego, el asesino movió el cuchillo hasta que cortó su médula espinal. Tras una breve investigación, el detective Frank Bohr sospechaba de Raymond Snowden. Bohr recuerda haber encerrado a Snowden años antes por amenazar a su novia diciendo que le cortaría la médula espinal. Después de que un testigo declaró que Snowden estaba con Dean la noche del asesinato, Bohr supo que había encontrado al culpable. Snowden fue detenido tras ingresar a la tienda de cigarros Hannafin en Boise, Idaho. Antes de entrar a la tienda, Snowden había arrojado un cuchillo a las canaletas frente a la tienda. La policía recogió el cuchillo, que más tarde determinaron que era el arma homicida. Tras su arresto, Snowden confesó haber asesinado a Dean por rechazar sus avances. Le dijo a la policía que sacó su cuchillo y le dijo: «Elige cariño, violación o muerte». Dean gritó, y entonces Snowden le cortó la garganta y la apuñaló. Finalmente, él sufrió por la médula espinal. Snowden fue condenado a muerte y enviado a la antigua penitenciaría de Idaho hasta su fecha de ejecución. La antigua penitenciaría de Idaho fue construida en 1872 al sureste de Boise, Idaho. Comenzó como una prisión de una sola celda, expandiéndose a varios edificios que albergaban a 600 reclusos simultáneamente, rodeados por un muro de arenisca de 17 pies de altura. En sus 101 años de servicio, albergó a más de 13,000 reclusos, incluyendo a Harry Orchard y Lydia Southard. Orchard es conocido por el asesinato en 1905 del exgobernador de Idaho, Frank Steunenberg. Southard era una asesina en serie sospechosa de matar a sus 4 maridos, cuñado y hija con arsénico. Escapó de la antigua penitenciaría de Idaho en mayo de 1931, pero fue recapturada en Denver, Colorado, un año después, y devuelta a prisión. Durante el tiempo que Raymond Snowden pasó en prisión, se jactó de haber matado a otras 2 mujeres. Sin embargo, estas afirmaciones no pudieron ser confirmadas, y nunca fue condenado por los asesinatos. El 18 de octubre de 1957, Snowden fue llevado a la recién construida Sala de la Horca. Prepararon a Snowden para la ejecución y los oficiales accionaron la palanca, liberando la trampilla. Desafortunadamente para Snowden, su cuello no se rompió y estuvo colgado durante 15 minutos, mientras la familia de la víctima lo veía luchar por respirar. Finalmente dejó de respirar y fue declarado muerto. Snowden, apodado el Jack, el Destripador de Idaho, fue el último hombre ejecutado en la antigua penitenciaría de Idaho. Fue enterrado en una tumba sin marcar en los terrenos de la prisión. En 1973, la antigua penitenciaría de Idaho fue cerrada y fue incluida en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Luego se dieron tours en la cárcel. Muchos invitados afirmaron escuchar voces incorpóreas riendo y gritando. A lo largo de los años, han ocurrido muchas investigaciones paranormales. Los investigadores han afirmado ver apariciones de Snowden deambulando por los terrenos de la prisión. Se dice que se puede escuchar a Snowden luchando por respirar al entrar a la Sala de la Horca. Muchos programas de investigación paranormal, incluyendo Destino Miedo y Aventuras Fantasmales, han grabado programas en la antigua penitenciaría de Idaho. En la investigación de Aventuras Fantasmales, grabaron el fantasma de un hombre encapuchado. ¿Podría ser este Raymond Snowden? Hoy en día, la prisión es un museo y la celda de Snowden está marcada con un letrero que indica dónde vivió sus últimos días. No obstante, las luces de la celda siguen apagadas. 1. Patrick Whelan. Patrick Whelan nació en 1840 en el condado de Galloway, Irlanda.
A los 14 años se hizo aprendiz de sastre. Whelan llevó una vida errante y viajó a Inglaterra. En 1865 se mudó a Canadá. Se estableció en la ciudad de Quebec, donde trabajó como sastre. Se unió a la caballería voluntaria y ayudó a defender la provincia de Quebec contra las incursiones de Fenian. Las incursiones de Fenian fueron varios ataques de la Hermandad Fenian, una milicia republicana irlandesa con sede en los Estados Unidos. Atacarían objetivos en Canadá, que en ese entonces era parte de Gran Bretaña, para aumentar la presión para retirar las tropas de Irlanda. Durante esos ataques, se sospechaba que Whelan era un simpatizante republicano irlandés. Fue arrestado, pero luego liberado sin procedimientos de corte marcial. Después de ser liberado, volvió a moverse. Fue a Buffalo, Nueva York, luego a Hamilton, Ontario, y finalmente a Montreal, Quebec. Mientras estaba en Montreal, conoció a una mujer 30 años mayor que él, llamada Bridget Boyle. Ella provenía de una familia de clase alta. En 1867, Will y Mary Boyle, y se mudaron a Ottawa, Ontario, donde encontró trabajo como sastre mercante. En la mañana del 7 de abril de 1868, Thomas Darcy McGee regresaba a su casa de huéspedes en Sparks Street en Ottawa. Marian Trotter, la dueña de la casa de huéspedes, abrió la puerta mientras trasteaba con sus llaves. Luego, un destello y un estruendo rompieron la tranquilidad de la mañana. McGee recibió un disparo en la nuca. La bala salió por su mandíbula, derribando sus dentaduras postizas. Una multitud acudió para ayudar, pero nadie vio al asesino. Fue declarado muerto por un solo disparo de un arma de calibre 32. McGee era conocido principalmente por ser uno de los padres de la Confederación Canadiense. Aunque nacido en Irlanda, McGee había denunciado a la Hermandad Fenian. Por lo tanto, la policía sospechaba que la Hermandad Fenian tenía algo que ver con el asesinato. Al anochecer, la policía arrestó a 40 inmigrantes irlandeses, sospechosos de ayudar a los Fenian. Uno de los principales sospechosos fue Patrick Buckley, exmozo de cuadra del primer ministro de Canadá, Sir John A. Macdonald. Buckley nombró a Whelan como posible sospechoso a la policía. La policía encontró a Whelan en una taberna. Lo registraron y hallaron una pistola Smith Wesson, calibre 32 en su bolsillo delantero derecho. El 9 de abril de 1868, Whelan fue acusado de asesinar a McGee. Durante su juicio de 8 días, el primer ministro MacDonald, amigo personal de McGee, saboteó al juez. El 15 de septiembre de 1868, Whelan fue declarado culpable y condenado a la horca. Whelan apeló a la Corte de Banco de la Reina de Ontario, solo para ser negado porque el juez recién nombrado era el mismo juez que lo encontró culpable y eligió no anular su propio veredicto. Whelan decidió probar su suerte apelando su condena ante la Corte de Apelaciones de Ontario. Sin embargo, el juez también era un miembro votante de esa junta. Whelan fue enviado a la cárcel del condado de Carleton, también conocida como la cárcel de Ottawa, a esperar su destino. Mientras estaba en prisión, Whelan escribió a un sacerdote católico irlandés llamado Dr. O'Connor. Consciente de su inminente final, pidió al sacerdote realizar la extrema unción en el cadalso. La extrema unción o unción de los enfermos es un sacramento católico realizado a personas cercanas a la muerte. El 11 de febrero de 1869, Whelan fue ejecutado ante una multitud de 5,000 espectadores. En sus últimas palabras, declaró su inocencia ante la multitud, afirmando saber quién asesinó a McGee. Terminó diciendo: «Dios salve a Irlanda, y Dios salve mi alma». Luego fue liberado y ahorcado hasta morir. Después de la ejecución de Whelan, su viuda regresó a Montreal y pasó sus últimos años como una reclusa. Se esperaba que el cuerpo de Whelan fuera devuelto a Montreal para su entierro. Sin embargo, las autoridades no cumplieron con esa solicitud y lo enterraron en una tumba sin marcar en los terrenos de la prisión. La pistola hallada al arrestarlo se perdió. La cárcel de Ottawa continuó operando hasta 1972. Después de que cesó sus operaciones, fue vendida a una empresa llamada Hosteling International.
Convirtieron la cárcel en un albergue manteniendo gran parte del edificio intacto. Los huéspedes pueden pasar la noche en la cárcel. Se restauró a su estado original el piso superior del albergue. También visitan diariamente el corredor de la muerte de la prisión. Alrededor del mismo tiempo que la cárcel se estaba convirtiendo en un albergue, la pistola que se encontró en Wallen cuando fue arrestado se encontró en la reliquia familiar propiedad de un hombre llamado Scott Ronwick. Los expertos concluyeron que la bala que mató a McGee fue disparada desde la pistola analizada. La pistola se puso a subasta más de un año después y finalmente fue comprada por el Museo Canadiense de Civilización en Gatineau, Quebec por $105,000. El albergue de la cárcel de Ottawa pavimentó parte del cementerio para hacer un estacionamiento. El cementerio también fue parcialmente excavado para la construcción del puente Mackenzie King, y los trabajadores encontraron los restos de 140 cuerpos. Debido a que solo se realizó una excavación parcial, es probable que aún haya muchos cuerpos en los terrenos. Mientras fue albergue, muchos huéspedes reportaron sucesos espeluznantes. Los huéspedes afirman sentir escalofríos durante la noche y frío cuando los espíritus pasan cerca de ellos. Se ha informado que Wayland ha sido visto caminando por su celda en el corredor de la muerte. Pero estarías equivocado si piensas que se queda en el corredor de la muerte. La gente ha despertado con los fantasmas de Wayland sentados al final de sus camas hojeando un libro. Un grupo que pernoctó en el albergue aseguró haber contactado a Wayland mediante una tabla Ouija en la zona del corredor de la muerte. Dijeron que la tabla estaba muy activa y solo podían hablar con Wayland. Comenzaron con preguntas simples, pero cuando llegaron a las preguntas sobre el asesinato de McGee, dijeron que la energía en la habitación cambió y el aire se volvió pesado y la gente comenzó a sentirse débil. Luego guardaron la tabla y se fueron del corredor de la muerte. En 2009, el albergue abrió un bar dentro de la prisión llamado Mugshots. 2 años después, se expandieron al patio de la antigua cárcel. El 1 de abril 2022, el albergue de la cárcel de Ottawa pasó a estar bajo la administración del albergue St. Louis, convirtiéndolo en un bar con patio al aire libre para el verano. Aún ofrecerán turismo de prisión con orcas funcionales. Si quieres sentir cómo es estar preso, esto podría ser para ti. Se incluyen wifi gratis y desayunos, para no sentirte totalmente como recluso. Puede que hasta haya fantasmas. Gracias por ver este video. Esperamos que te haya gustado. Si es así, suscríbete. Tendremos un nuevo video sobre lo paranormal semanalmente. Si eres nuevo aquí, visita nuestro otro canal, Criminally Listed. Tenemos más de 325 videos que presentan historias de crímenes extraños pero verdaderos. Puedes encontrarlo en youtube.com/criminallylisted. También tenemos un podcast sobre casos sin resolver que finalmente se resolvieron, llamado Criminally Listed Presents into the Killing. Puedes encontrarlo en Stitcher, Spotify, Amazon Music y en cualquier plataforma de podcasts. Eso es todo por hoy. Gracias por ver.